Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Escuchas del mundo exterior. Les damos la bienvenida al Masaje Cerebral, su programa para niños y niñas por Reactor. Para esos infantes perennes y mentes inquietas que a pesar del paso de los años no pierden la curiosidad y siguen imaginando, que valoran el juego y la experimentación y que no les importa mancharse la camiseta cuando están comiendo, este programa es para ustedes. Como de costumbre, estaremos llevando hasta su altavoz reportes desde las trincheras del conocimiento para pues ayudar en esa batalla cotidiana contra la desinformación, ¿no? Yo soy el tío Gamboín, me acompaña el buen GC, ¿no? Y ya saben que las vías de comunicación aquí con la nave nodriza de Canal 5, Servicio a la Comunidad, es @coteriar, @claudífonos, con su hashtag masaje cerebral, y que siempre nos pueden mandar un correo también a científicosanónimos@gmail. Si necesitan, ustedes requieren, les da más curiosidad y quieren referencias y artículos y los papers en los que se basan nuestras investigaciones, somos open source y con gusto compartimos, ¿no? Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? Esta presentación estuvo más intrincada, más complicada. O sea, si no te conocen, sí deben de decir, ¿qué acabo de sintonizar? ¿En dónde diablos estoy? ¿Qué está pasando? Esto no es el Canal 5 bajo ninguna circunstancia. Ya no existe, ¿no? O sea, ese Canal 5 de el Canal 5 de infancias ya no creo. No. Bueno, no sé, la verdad. No, corre, GS, corre y esas cosas que cualquiera que haya crecido en los 90s se acordará, ¿no? 80s, 90s. Que apareciera la cartelera del día con I just called to say I love you. Es cierto. Referencias de niños que crecimos en los 80, 90. Sí, y que tristemente evidencian en qué momento de la vida estamos llegando, ¿no? Acercándonos a ese cenit de la vida. El tío Gamboín le dio su batalla a Chabelo, ¿no? Fue de esos que estaban ahí contendientes. Digo, lo que pasa es que era, creo, de una generación anterior, pero siento que fue de esos personajes como, pues bueno, Chabelo ahí sigue, ¿no? Está esa famosa cuenta de... Chabelo vivió más que... Sí, no, bueno, la cosa es que el tío Gamboín no sé si se haya aventado una carrera tan larga en televisión como lo hizo Chabelo. No, bueno, a lo mejor no. Y no tenía éxitos musicales, ¿no? Como Adiós Superman, no, bye. Te cantaban las mañanitas nada más. Amiguito, ahora, Chabelo sería sobrinos. políticamente incorrecto ahorita, ¿no? O sea, el programa que había cuando, o no. Muy probablemente, no estoy recordando en este instante cuál sería. Chabelo, ¿no? Pero seguramente sí. Híjole, sospechoso al menos. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de televisión vieja. No, ni de televisión vieja, ni de humanos como longevos, ¿no? Más que longevos, a lo mejor inmortales, ya lo dirá el tiempo. Pero, sino para hablar de otras cosas más importantes, fíjate, Claudio, que hoy vamos a hablar de serpientes. ¡Vámonos! Serpientes, víboras y culebras, como les gusten decir. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hablar de serpientes? Bueno, porque es uno de mis grupos más favoritos de fauna, sin duda alguna, pero no solo es por eso, ¿no? Aquí ya saben que debe haber algunas justificaciones mayores que la subjetividad de quienes les estamos hablando. Son también un grupo de animales, pues, ¿no? Donde hay mucha incomprensión, son muy incomprendidos, donde hay muchos mitos, donde hay muchas falsas creencias y por ello hay que ayudar, ¿no? Dilucidando información fidedigna. Y porque México, han de saber allá afuera, has de saber tú, Claudio, es el primer lugar
del mundo en diversidad de serpientes. ¿Ah, sí? Sí, son cosas que luego no nos enseñan en la escuela y si nos las enseñan se nos olvidan. Ajá. Pero somos el país con mayor diversidad de serpientes del mundo. Del Wow. mundo. Ok. Entonces, bueno, creo que eso ya per se lo debe justificar, ¿no? Si tenemos el país con más serpientes del mundo y sabemos poco sobre ellas, pues Ajá. algo no está checando ahí. Esto, claro, está aunado a que México es el segundo país en biodiversidad de reptiles a nivel mundial. Y habría algunas discusiones ahí de si no deberíamos ser el primero, porque el que ocupa el primer puesto es Australia. Como ustedes sabrán, si ven un mapa mundi, pues Australia es una isla continente, ¿no? Es casi que su propio continente. Claro. Entonces es un poco injusta la batalla, ¿no? En estos rankings, porque si lo ves en extensión, bueno, está Australia, es el primer lugar en diversidad de reptiles y tiene más o menos 1,078 especies. Luego viene México así, cerrandito la carrera en 957. Ay, Fíjate tú, ajá. o sea, Sí, sí, la sí. diferencia de tamaño y hay una diferencia abismal, ¿no? O sea, y estamos casi igual en diversidad. Y el tercer lugar es Brasil, que es otro de estos países titánicos. Gigantes, ajá. En fin, evidentemente, estas son las estimaciones, los registros actuales. La potencialidad es mayor, ¿no? Probablemente hay especies nuevas ahí esperando nuevas para la ciencia occidental, ¿no? Que esperando a ser descritas. Entonces, potencialmente hay más. En fin, pero por ahora, primer lugar en diversidad de serpientes con 393 especies, querido Claudio. Ok. Wow, 393. Sí, No, yo no- 393. Ni idea. De las cuales la mitad, o un poco más de la mitad, 216 son endémicas. ¿Qué quiere decir endémico a esas alturas del partido en el masaje cerebral? Si son escuchas ya de hueso de tiempo atrás, lo tendrán perfectamente claro. Para quienes no lo sean, bueno, endémico es que solo hay aquí, ¿no? Endémico es una especie que solo habita en un área particular. Entonces, de estas, la mitad de nuestras serpientes solo hay en México. ¿Cuántas Es- son endémicas? ¿200 qué? 216. Ok. Es un grado de endemismo bastante alto, ¿no? 50% de las serpientes que ustedes puedan encontrar en sus paseos por el campo en México solo habitan en México. Y digamos que de a lo mejor el grupo de serpientes pues más icónico, sin duda alguna, son las serpientes de cascabel, ¿no? O sea, Claro. no se necesita gran conocimiento en cultura mexicana para saber que desde nuestra bandera ya lo anuncia. Tenemos una cascabel de cola negra, una Crotalus molossus ahí en nuestro lábaro patrio, ¿no? Entonces, somos el país de las serpientes de cascabel. Hay 36 especies de serpientes de cascabel. También primer Ok. país en diversidad mundial de cascabeles. Posible centro de origen de las cascabeles. De estas 36, por lo menos 22 especies son endémicas. Y tenemos cascabeles endémicas de islas, ¿no? Ahí en el Golfo de Baja California hay cascabeles que solo viven en una islita. Hay cascabeles que han perdido su cascabel, porque, bueno, ahí hay unos motores evolutivos echados a andar. Y en fin, tenemos cascabeles, presencia en cada uno de los 32 estados de la República. Aquí, Ok. en la Ciudad de México, para quienes estén escuchando esto ahorita en vivo y a todo color, por reactor, pues hay 6 especies de cascabeles en la Ciudad de México, ¿no? Ya lo habíamos comentado, pueden echarle una oreja a plataformas en nuestro bestiario capitalino, donde nos damos un clavado más específico a la biodiversidad de la Ciudad de México, y ahí hablamos de estas cascabeles que, pues, algunas son endémicas de la Ciudad de México, bueno, de lo que ha sido engullido por la Ciudad de México. Pero bueno, hoy no solo vamos a hablar de cascabeles, vamos a hablar de todas las serpientes mexicanas, de la diversidad, evidentemente de los riesgos que pueden traer, ¿no? Por eso hay un último porqué que no les había dicho yo, que es porque al escuchar este programa a lo mejor pueden salvar su vida algún día, ¿no? La suya o la de algún ser querido, porque muy pronto vamos a estar hablando de qué hacer en caso de accidente, ¿no? Ok. Pero todavía no vamos a ir para allá, Vamos a seguir un poco con este planteamiento generalizado. Nos encantaría que nos fueran echando ahí al hashtag masaje cerebral con @claudífonos @cotairiar. ¿Qué serpientes de México conocen, no? Sobre todo, o sea, ¿cuáles han encontrado, cuáles han tenido el gusto de encontrar? Porque hay que recordar que no todas las serpientes son peligrosas, ¿no? Al contrario, no. La gran mayoría son completamente inofensivas. Absolutamente ninguna te quiere hacer daño, ¿no? Cuando hay un accidente,
siempre tiene que ver, pues eso, con un accidente, o sea, con un encuentro que ninguno de los dos implicados estaba planeando, ¿no? O sea, levantaste una roca así por pura y llana diversión, estás levantando rocas en el campo, pues bueno, a lo mejor te encuentras donde... O estás escalando y metes la mano en un agujero, o sea, yo qué sé, siempre son encuentros desafortunados, digamos, para ambas instancias. Ninguna serpiente te quiere hacer daño, ninguna serpiente es agresiva. Estos mitos de que son territoriales y te persigue hasta que sales de su territorio, no es la realidad. Pero bueno, vamos por partes, mantengamos nuestra tradición del masaje cerebral para irnos al corte con la pregunta, ¿no? Tu primera pregunta, querido GC, ¿no? ¿no? Si vas a rodar el dado y elegir el número 6, tu primera pregunta sería, bueno, de esas 393 especies, ¿no? De estas casi 400 especies de serpientes, ¿cuántas dirías que son venenosas? Ok. ¿Cuántas son venenosas? Ok, ¿no? ok, me late. ¿Cuántas de las 393 especies de serpientes que hay en México son venenosas? Correcto. Ok. Ahí está. Respóndanlo en el hashtag masaje cerebral. Están en Reactor 105. Vamos a nuestro primer corte y regresamos en breve. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y estamos de vuelta en el Masaje Cerebral, su programa de ciencia platicadita aquí en Reactor 105. Estamos hablando de serpientes y antes de contestar la pregunta que hizo Andrés Cota, quiero decir que es la primera vez que nos pones un ranking que no resulta ser algo súper negativo. O sea, estamos en una posición de ranking bastante alta en algo que no es obesidad infantil o algo así. Y eso... Sí. sí. Ahora... depende, ¿no? Habrá quien piense que... O sea, yo también creo que no es negativo. Ya lo habíamos comentado una vez. Somos el primer país también en diversidad de alacranes, ¿no? También es cierto. Entonces, imagínense eso, ¿eh? O sea, el primer país en diversidad de alacranes, escorpiones y de serpientes. Claro, yo creo que al final de este programa entenderemos que tener una diversidad tan amplia de serpientes no es algo malo ni algo peligroso en sí mismo. O sea, porque la serpiente viene con esa connotación de negatividad, como la que decías al principio, o de peligrosidad. Claro. O incluso es un eufemismo para decir que alguien es súper chismoso, chismosa, blantín, ¿no? Es una víbora. Entonces, pero pero eso tendrá que ver, me imagino, con la imagen de la lengua fuera de la boca constantemente. Sí, no, ahorita que lo estaba diciendo, estaba empezando a pensar, oye, las serpientes son lo contrario, son el sigilo, ¿no? O sea, es el organismo del sigilo, pasar de inadvertida, ¿no? No sé, vamos a preguntarle a alguien que imagine. Yo quiero suponer que es por aquello de la lengua fuera del hocico. Puede ser. Pero... Que recuerden que esa lengua, pues, es la manera en que las serpientes están olfateando el aire, ¿no? Directamente, como pudiendo discernir moléculas en el aire, las cazan con esta lengua bífida que tienen. Y al recoger esas moléculas del aire, gradientes de olor en el aire, imagínate. No solo dices, huele a hot cakes, sino sabes específicamente de dónde viene el olor a hot cake. Y entonces lo que hacen es sacan la lengua bífida, recogen las moléculas del aire, y luego en el paladar tienen un orificio, que es el órgano de Jacobson, y ahí la lengua entra y deja esas moléculas que van directo a una inervación nerviosa, ¿no? O sea, directo a una conexión sináptica. Y entonces están, pues, literalmente haciendo un mapa olfativo del mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, en fin, no es por chisme, es por olfato. Y díganos, Claudio, ¿cuánto estás comprando? Claudio, señores y señoras, siempre compra tiempo. Estoy comprando tiempo, sigo pensando cuántas de las 393 especies de serpientes que hay en México son venenosas. Ustedes nos contestaron ahí en el hashtag masaje cerebral. Y yo voy a hacer un estimado de el 10%. Voy a decir que 40 especies de serpientes son venenosas. Pues no. Son más. Pero no llegan al 20%, ¿no? Digamos, para ir poniendo esas cifras en contexto. No llegan al 20%, pero se acercan. Más o menos 72 especies de estas 393 son venenosas. Que bueno, pensé que fueran
a lo mejor solo por comparación, ¿no? A lo mejor imagínense que fueran un poco más y que llegaran al cuarto de especies, al 25%. Bueno, son bastantes, pero no son la mayoría, ¿no? O sea, esto quiere decir que la mayoría de serpientes no son venenosas. Y claro que de estas 72 especies que estoy mencionando, no todas son peligrosas realmente, ¿no? O sea, porque el veneno, qué tan venenoso es una especie, qué tan peligrosa, no opera bajo las mismas variables, ¿no? Es que eso quería preguntarte un poquito para hacer una pausa, algo más común. Un mosquito cuando te pica, te sale una ronchita, ¿no? ¿Esa ronchita es reacción a un veneno? Pues es a la saliva de los moscos, ¿no? Que tiene un montón de sustancias para que... Tiene como un anticoagulante, tiene para que te siga, ¿no? Para que no te coagule la sangre y puedas seguir chupando. Tiene un anestésico, entonces puedes tener tú algún tipo de alergia, sobre todo a esos componentes. Pero de la no saliva es del veneno en sí, o sea, son... Pues es que los venenos son una evolución de la saliva, Ok. ¿no? O sea, vienen de... Es una saliva sofisticada, digamos. Entonces, ¿no? suponiendo que fuera sofisticando. una saliva sofisticada la del mosquito, puede haber muchas serpientes que tengan esta saliva sofisticada sin que sea necesariamente grave. Sí, o sea, digamos que la peligrosidad, una de las variables es pues qué tan potente es el veneno, ¿no? ¿Cuál es su toxicología? Y en efecto hay, además de estas 72 especies que son, digo, venenosas en el término amplio, ¿no? O sea, hay varias más que son semivenenosas, ¿no? O sea, que tienen venenos que, bueno, obviamente si eres una lagartija, no estaríamos diciendo lo mismo. Ajá. Si ustedes se colocan en la perspectiva del ratón o la lagartija, a lo mejor no es lo mismo, pero desde la perspectiva del simio, ¿no? Del humano, pues es un veneno que no te hace realmente un daño grave, ¿no? Entonces son semivenenosas, pero también hay un montón de serpientes de los colúbridos que son normalmente cruzadas con serpientes no venenosas. Hay algunos casos de colúbridos que tienen, lo que pasa es que su dentición con lo que inyectan el veneno es como los dientes traseros. Entonces, para inyectarte el veneno te tiene que como que masticar. Es decir, tienes que estarle echando muchas ganas, ¿no? Para que una serpiente no solo te muerda, sino que te mastique. Cuando digo echarle muchas ganas es la están agarrando, claro, ¿no? Y la están manipulando. Y entonces puede haber casos, y también puede haber casos en que a lo mejor es un veneno poco tóxico, pero tienes una reacción alérgica. Pero bueno, el caso es que para la peligrosidad yo pondría ahí, ¿no? O sea, está la toxicidad del veneno por un lado, pero también está los hábitos, ¿no? El comportamiento de la serpiente y en dónde habita y qué tan suburbana es el área donde está y qué tan abundante es su especie. Y también qué tipo de dientes tiene, fíjate, porque es lo que te digo, o sea, no todas las serpientes tienen la misma dentición, de hecho, cambia bastante. Y entonces, por ejemplo, los eláfidos, que para quien no lo sepa son los coralillos, ¿no? Las serpientes marinas, también tienen una dentición en que los dientes que inoculan el veneno son fijos y tienen como unos canalitos. Y entonces también para inyectar tienen que medio que masticar, como mandibulear, ¿no? Es lo mismo que los monstruos de Gila, por ejemplo. En cambio, los vipéridos, es decir, las cascabeles, las nauyacas, los cantiles, tienen este tipo de dentición que se llama solenoglifo. Son solenoglifas, que es que tienen dos colmillos que parecen agujas hipodérmicas, que de hecho son retráctiles, ¿no? O sea, los mueven, los tienen doblados dentro de la boca y cuando van a morder los desdoblan y te dan como que un golpe, más que una mordida, es como que te golpean con la cabeza y al golpear se exprimen las glándulas de veneno y pues se inyecta, tienen un canal interno y es tal cual como una aguja hipodérmica, ¿no? Okay. O sea, las serpientes inventaron las agujas hipodérmicas, quiero decir, ¿no? Wow. Nosotros no inventamos nada. Pero bueno, hay muchas cosas curiosas que vamos a ir poniendo en esto, que es que pueden decidir si inyectar veneno o no. No siempre inoculan veneno. Ok. Y de ahí se abre todo un rango de un fenómeno del cual vamos a hablar un poco más adelante, que son las mordidas secas, ¿no? Y las mordidas secas conllevan a que haya un montón de tratamientos que supuestamente sirven, que en realidad no sirven para nada, pero que si no había veneno en primera instancia, no hay nada que curar. Ergo, si te dan un té de cuachananate, pues te salvó el té de cuachananate, quién sabe, ¿no? Pero eso ahorita nos adentramos en eso. Primero, quedémonos en las serpientes, digamos, venenosas y las que se consideran peligrosas porque hay interacción con ellas, ¿no?
y que además pueden tener naturaleza. Digamos, hay muy pocos accidentes de coralillos, porque las coralillos son fosoriales, les gusta estar enterradas o escondidas, son nocturnas, no son para nada agresivas, tienen una cabeza muy chiquita, entonces incluso si te llegara a morder por, ¿no?, equivocación, a lo mejor no te inyecta veneno y además te tendría que masticar. Digamos que son una especie tímida. No es lo mismo que una nauyaca, que pues a veces están en... Además, conforme nos hemos ido acabando el entorno silvestre, pues cada vez les queda menos área donde habitar, ¿no? Entonces, pues están muy en contacto con campos de cultivo, a lo mejor, y es una serpiente mucho más grande, que sí tienen una reacción de morder, ¿no? O sea, que sí pueden tener cierta agresividad ya llegado el momento de que la pisaste. Y cuyo veneno son bastante tóxicos. Lo que quería decir con esto es que las serpientes marinas, así como básica, o sea, en términos prácticos tienen el veneno más potente de las mexicanas. Hay una especie, pero nunca hay accidentes porque no son agresivas en el agua y fuera del agua son muy poco hábiles, o sea, no se registran accidentes. Las coralillos serían como digamos, en toxicidad de veneno, pues son neurotóxicas. El veneno te paraliza el centro respiratorio. Es realmente una toxicidad muy fuerte, pero también hay pocos accidentes. Y ya digamos que en los vipéridos, que son nauyacas, cantiles, cascabeles, que son las con las que mayores accidentes hay aquí en México, pues tienen una combinación de venenos. Algunos tienen un poco de neurotóxico, pero la mayoría tienen hemolítico, que es que licúa los tejidos, querido Claudio. Es esa saliva que decíamos que como que predigiere el alimento, ¿no? Como que empieza los que empiezan a necrosarte la piel y así. Exacto. Ahorita nos vamos a meter más en eso. ¿Qué hacer en caso de accidente? Entonces, tu pregunta, querido Claudio, rápidamente es, vamos por el campo tú y yo paseando y yo cometo, ¿no?, el error de no ver dónde estoy poniendo el pie y piso una nauyaca y me muerde. ¿Qué harías tú para salvarme? Ok, en caso de que te quiera salvar. Exactamente. Bueno, vamos a nuestro corte de este masaje cerebral y volvemos en breve. Están escuchando Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Ya estamos aquí de vuelta en el masaje cerebral, entrando al tercer bloque, es decir, pasando el cenit del programa. Qué bueno que están sintonizando. Si acaban de llegar, estamos hablando de serpientes, porque México es el país con la mayor diversidad de serpientes del mundo, y específicamente ahorita estamos entrando a serpientes venenosas y accidentes. Entonces, la situación es esta. Vamos por el campo, Claudio y yo, paseando, a lo mejor no en el campo, en la selva, en Chiapas, y estamos subiendo por una ladera boscosa, ¿no?, selvática, y yo voy distraído porque le voy platicando a Claudio en vez de ver dónde pongo el pie, y cometo el clásico error de poner el pie antes que la vista y piso una nauyaca, ¿no? Y la pues pobre nauyaca, sintiéndose francamente amenazada, voltea y hunde su cabeza en mi pierna y me inyecta veneno. ¿Qué haría Claudio para salvarme, no? En el supuesto de que quisiera salvar. Exacto. Supongamos que sí quiero salvarte y también suponiendo que no seas tú, porque si eres tú te pregunto. Pero, suponiendo que no tengo la menor idea, a mí lo que siempre me viene esa imagen de la película de Cantinflas, El Maestro, en el que al niño más travieso le muerde creo que una cascabel justamente, y lo que hace es salvarlo haciéndole succión y escupiendo el veneno en el suelo. Correcto. No, querido Claudio. Sí, las películas, tienes toda la razón, han puesto un montón de nociones ahí en el aire, ¿no? ¿Estás diciendo que Cantinflas me volvió a mentir? Es decir, o sea, sí, hay muchas. Y además en el momento de un accidente, pues se pone bien duro, ¿no? O sea, se vuelve muy tenso el momento y es como cuando tiemblan, ¿no? Como cuando suena la alarma sísmica. Más te vale haber pensado de antemano qué hacer, porque en el momento que se pone eso, todo el mundo se angustia y entonces el chiste es no improvisar, ¿no?, sino seguir un protocolo. Y digamos que estas ideas que nos han pasado a las películas, que si hacer un torniquete, que si succionar, que si cortar, ¿no?, porque ya hay quien piensa que también hay que cortar un poco para hacer la succión más grande, que
no son buenas ideas en términos generales, ¿no? Además, más bien empieza a perder tiempo valioso en caso de que se te haya inoculado veneno. Ahora, esto es importante porque fíjense ustedes que el 2020 es el último año del que se tienen estadísticas. Suceden más o menos 5 millones de accidentes con serpientes a nivel mundial al año, de los cuales la mitad, 2.5, 2.7 millones de accidentes de envenenamiento. Y esto produce a nivel mundial, una vez más, 138,000 muertes anuales y más de 500, o sea, como cerca de 500,000 casos de secuela o no, que te dejan. Okay. Porque recuerden, a lo mejor te da, o sea, a lo mejor no te mueres, pero te puedes quedar con un brazo inservible, te puedes quedar con secuelas de otro tipo inmunológicas. Entonces es un problema de salud pública serio y como muchos otros problemas de salud que corresponden, digamos, a los entornos más rurales, ¿no? A los grupos de población marginales, no se atiende como se debería, porque la realidad es que hoy en día hay ya la potencialidad para que la mayoría de accidentes no llevaran a nada demasiado grave, ¿no? Porque hay sueros para absolutamente todas las especies venenosas de serpientes que existen. Hay sueros genéricos por si no sabes qué especie te mordió. Y si se te atiende, digamos, en una clínica y tienes acceso a estos sueros, lo más probable es que la libres sin problemas. Uh-huh. La cuestión es que la realidad es otra, ¿no? Bueno, de estas accidentes a nivel mundial, la mayoría se concentran en África subsahariana, ¿no? Con más de 500,000 de accidentes anuales. Pero bueno, África, India, Asia, bueno, India es parte de Asia, pero India en particular tiene muchas serpientes, y Latinoamérica, pues son las regiones del mundo afectadas mayormente. Uh-huh. En México no es la excepción, se estima que hay como unas 27,000 mordeduras al año. Ok. Que son elevadas. Luego los números pues son poco confiables, ya sabes, porque no la mayoría ni se reportan. Pero bueno, el caso es que es un problema serio hoy en día y que además acelera esta como magnicidios de serpientes que hacemos los humanos, ¿no? Uh-huh. Matamos y matamos y matamos y matamos indiscriminadamente y se matan muchas serpientes que son inofensivas, que es muy loco porque al final eso es como darte el tiro por la culata, porque mientras menos serpientes inofensivas haya, pues a lo mejor las venenosas tienen más oportunidad de propagarse porque no hay competencia por el alimento, en fin. El caso es qué hacer en caso de accidente, ¿no? Lo ideal es tener un poco de referencias visuales. Ahorita ya les pusimos aquí en el hashtag correspondiente masaje cerebral una pequeña guía de las serpientes venenosas de México, porque es importante saber más o menos qué te picó, o sea, qué te mordió, ¿no? Si fue una nauyaca, o si fue una cascabel, o si fue un cantil, porque a raíz de eso, pues el tratamiento puede ser más específico. Pero bueno, digamos que lo que deberían hacer es, sin perder tiempo, ir relajados, sin correr, dirigirse a la clínica más cercana que haya, y si están en un lugar remoto, pues haber sido precavidos y llevar sus sueros, ¿no? Porque, pues, pero es buena idea ir a una clínica que te pongan los sueros, ¿no? Porque hay algunas reacciones alérgicas potenciales, es bueno ponerte algo de cortisona a veces si eres una persona alérgica para prever esto, ¿no? Y que no te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque muchas veces cuando hay mordidas secas, que no hay veneno, a veces el suero puede ser más riesgoso ¿no? Claro. Sobre todo si te lo ponen si no era necesario. Y claro, los sueros se han ido refinando, ya hay sueros de segunda generación y en algunos casos de tercera generación. Y cuando se habla de esas y son favoterápicos, estos que son venenos liofilizados y que ya no se usa el anticuerpo como del caballo o del borrego para producir el suero, sino anticuerpos monoclonales de laboratorio, ¿no? O sea, como que se han ido reduciendo esos riesgos de reacción adversa que se le tenían a los sueros, okay, ¿no? Okay. Los sueros de hace 30, 40 años, pues sí, eran literalmente suero de caballo, ¿no? O sea, muchas veces te inyectan anticuerpos de caballo y pues te da alergia al anticuerpo de caballo. Pero bueno, hay lo que les decía, permean muchos métodos alternativos. Quienes tengamos familia, yo soy de Sinaloa, la familia de papá, todos son de Sinaloa y de rancho, y pues mi abuelo te diría, pues te muere una cascabel, mátala,
muérdela tú a ella y pues ya estás, ¿no? O sea, hay todo tipo de cosas. Échate un mezcal en la herida, orina la herida, tés de cuantas hierbas quieran, pomadas de cuantos tipos se les ocurra, porque esta es la realidad. Muchas de las mordidas no hay veneno. O sea, hay cálculos, depende del grupo de serpientes, ¿no? Cambia mucho por la naturaleza de la especie, pero hay algunas especies en que el 80% de las mordidas no llevan veneno. Y luego hay otras en que la mitad no llevan veneno, y hay algunas poquitas en que es casi muy raro que haya una mordida seca. Pero se dice mordida seca cuando la mordida no lleva veneno, sí, ¿no? Entonces, si te pasa eso, pues sí, te hagan lo que te hagan, te vas a salvar. O sea, Claudio Mula Cantinflas, ¿no? Succiona la parte del piquete, escupe el veneno, ¿no? Como que eso es lo que hacían en las películas, sacar el veneno bucalmente. Lo cual, en términos fisiológicos, pues es francamente inaudito, porque el veneno empieza a disiparse inmediatamente. Y para cuando tú quisieras succionar, eso ya está avanzando, claro, ¿no? Además, si succionas, porque a veces no tiene que ser con la boca, con ese, o sea, hay succionadores y los venden, y hay estos aparatos, ¿no? Que es como una aguja de vacío para que te succiones. Muchas veces lo que logras con eso es nada más empezar a pues hacerte daño en el área y al hacerte ese daño de vacío, ayudar a que el veneno se propague más rápido. O sea, si quisieras, sobre todo si es un camino largo a la clínica, si quisieras que el área de la mordida ponerla en relación al corazón más abajo, ¿no? O sea, para que la fuerza de gravedad te ayude un poco ahí, ¿no? O sea, digamos que si te mordió en el brazo, no quieres subir el brazo porque le estás ayudando a que se disemine más rápido. Bueno, bajas el brazo y lo pones con respecto al corazón más abajo. Insisto, por raro que suene, mantener la calma es bien importante. Si te echas a correr, ¿no? O sea, lo que tú podrías ayudarme ahí en Chiapas es, a lo mejor me soportas mi peso para que yo tenga que hacer menos esfuerzo, ¿no? O sea, todo eso ayuda, porque mientras más tranquilo tengas el metabolismo, menos corre la sangre. En México al menos, ¿no? No hay serpiente, o sea, suponiendo que te inyectó veneno, suponiendo que era un ejemplar grande, entonces te inyectó una cantidad grande de veneno y que no había comido en mucho tiempo y entonces no, tenía sus reservas de veneno en buenas condiciones, pues tienes cuando menos un par de horas de vida y potencialmente podrías tener 8 horas de vida. O sea, sí da tiempo de que llegues a algún lugar. No es que camines y te caigas muerto, ¿no? Eso es... Sí es importante hacerlo pronto, porque mientras más pronto, pues reduces las posibilidades de que haya un daño a los tejidos que sea, pues, ¿no? Una secuela de por vida. Pero digamos que da oportunidad de actuar, sobre todo si tienes el suero. La otra es, si vas a ir a un lugar muy remoto, y hay quien ha hecho esto, yo conozco gente, pues aprender a autoinyectarte, ¿no? Aprendes a autoinyectarte y pues te pones tus primeras 2 dosis de suero y te vas a la clínica. Porque aquí hay otra cosa. Si sí tienes un accidente y si te inocula veneno, una nauyaca, digamos, se necesita un tratamiento de largo plazo con un montón de ampolletas de suero. Pero a largo plazo. O sea, necesitas primero cortarlo, ¿no? Con un par y luego darle un seguimiento para evitar secuelas. Yo conozco mucha gente que ha tenido accidentes y que no tiene secuela alguna. Conozco mucha gente que ha tenido accidentes y que tiene unas la pregunta secuelas. es, ¿la inyección es en la zona de la mordedura? ¿O sea, puedes inyectar el brazo? Una vez más, por eso es buena idea ir a una clínica, porque depende mucho dónde sea la mordedura. Pero definitivamente no en la mordedura, pero sí entre la mordedura y el corazón. Y el corazón, ¿no? Si te mordió en el brazo, no te vas a poner el suero en la mano, ¿no? O en la nalga. Pero, en fin, eso es mejor hacer una estrategia, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte, ¿verdad? Estaba viendo si preparábamos una última pregunta o no. A lo mejor sí. Claudio. Dígame. Estamos solo, se nos fue el tiempo con las serpientes venenosas, pero estaría bueno hablar un poco de no venenosas en el siguiente segmento. Diga usted, cuando una serpiente constrictora, supóngase una boa constrictor, agarra a su presa, ¿por qué muere la presa? ¿Qué es lo que le hace? Esa es la pregunta para el siguiente bloque. Venga, vamos el siguiente y último corte de este masaje cerebral
de serpientes. Y volvemos en breve. Están escuchando Reactor 105. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Estamos de vuelta en el último bloque de este masaje cerebral que ha versado sobre las serpientes, sobre los distintos tipos de serpientes. Y Andrés Cota, como es costumbre, me hizo una pregunta sobre la boa constrictor. Pero antes de contestar, quería hacerle una pequeña anotación. Con respecto al tema que cerramos en el bloque anterior, y que justamente para darle un cierre correcto, es ¿cómo sé cuándo demonios una serpiente sí me inoculó veneno o cuándo es una mordida seca? Esa es muy buena pregunta, Claudio, y que habíamos pasado por alto. Una vez más, depende de las cantidades de veneno, pero es relativamente fácil. Si te duele como si fuera aceite hirviendo, ¿no? O sea, si estás experimentando uno de los dolores, a lo mejor nunca habías conocido un dolor así, entonces tienes veneno, ¿no? Ok. O sea, si digamos que si, obviamente cualquier mordedura de un animal, así te mordiera una musaraña, pues duele, sí. ¿no? En el lugar, pero es un dolor pues muy, muy localizado. Si es un dolor agudo, intenso, ¿no? Es caliente, que hay veneno. A mí, por ejemplo, el único accidente que he tenido con una serpiente venenosa fue con una cascabel pigmea aquí en el Ajusco. Y fue una estupidez, fue mi culpa, obviamente, por andarlo agarrando. Y estábamos en la Facultad de Ciencias. Y por intentarla meter en el saco, teníamos un saco muy chiquito, y por estarla metiendo en el saco, y era muy chiquito, entonces no importa, fue un movimiento que uno nunca debería hacer, ¿no? La agarré por fuera, como que quise sacar mi mano de adentro, intercambiándola, y me mordió. Y en ese momento dije, ¿sabes? Sientes que se te acaba el mundo, o sea, te da la pálida, ¿sí? Pero rápidamente, o sea, me empezó a salir un poquito de sangre, fue en el pulgar, pero no me dolía nada, ¿no? Y pues sí, esperé unos 15, 20 minutos y no pasó nada. Dolor. Entonces, digamos que pues si no te duele, entonces muy probablemente no hay veneno. Es una forma rudimentaria, evidentemente, si algún día tienen un accidente, y más si es una niño o niña, pues igual vayan a una clínica que les echen una checada, ¿no? Ok. Bueno, eso por un lado, y nada más agregar 3 cositas antes de ir a lo de las boas, para que no se me olvide. Los sueros en este país los vende Bioclon y los laboratorios Silanes, ¿no? Y provienen, ya hemos hablado de eso en otros programas, a lo mejor algún día podemos hacer un programa específico de ellos, pero provienen la buena medida de los sueros mexicanos, y muchos del mundo provienen de los laboratorios de Alejandro Alagón y Ludovico Ponzani, que están en Cuernavaca, son parte de la UNAM, y ellos son como de las eminencias en antivenenos mundiales, ¿eh? Aquí a México a veces nos mandan a hacerle antiveneno para la cobra egipcia de no sé qué. Bueno, aquí se hace porque son muy buenos. Y han hecho esta cosa, pues, de unificar ciencia básica también con aplicada, ¿no? Y entonces hay laboratorios que los comercian. No son muy baratos, eso es uno de los problemas, ¿no? Y entonces, como no son muy baratos, pues a veces no le llegan a la gente que le debería de llegar. Okay. Yo les recomendaría lo que siempre, bueno, no siempre, pero todo biólogo de campo debería hacer, y todo excursionista. Cuando vayan al campo, sobre todo a pasar una temporada, digamos, unos días de campamento, alejados de núcleos urbanos, lleven su suero, y cuando acabe su vacación, que lo más probable es que no lo hayan utilizado, es lo más probable, dónenlo a una clínica local, porque obviamente tienen una vida de cajón, ¿no? Una vida de cajón no larguísima. O sea, se lo regresan a su casa y ustedes salen de campamento cada década, pues ese suero ya no les va a servir. Entonces te lo compras y es una manera, pues digo, y lo dejas en una clínica y a lo mejor ellos lo van a poder usar, ¿no? Perfecto. Esa es una forma de ir contribuyendo como vacacionistas, excursionistas, creo, poco a poco. Pero bueno, evidentemente aquí nos están llegando algunos comentarios, a veces sucede, a nuestras redes de contacto, ya más herpetológicas, ¿no? De por qué no hablamos de la composición del veneno, muchas cosas interesantes, la evolución de los venenos, y les diría que sí son bien interesantes esos temas,
pero esta no es la cancha, ¿no? Porque el masaje cerebral tiene la intención de ser un programa de comunicación de la ciencia para todo público, y por eso muchas veces puede ser frustrante para quienes son conocedores del tema en cuestión, ¿no? Si estás hablando de dragones de Komodo, bueno, hay como todo, hay muchos niveles de la información de lo que puedes hablar, pero lo que sí ofrecemos normalmente es alguna recomendación para esas mentes ya, digamos, naturalistas versados, herpetólogos y herpetólogas que están escuchando esto y están diciendo, ay, queríamos más, ¿no? Queríamos más salsa en la machaca. Yo les recomendaría un podcast que se llama Herpetological Highlights. Solo está en inglés, es lo malo, pero Herpetological Highlights, ahorita les pongo aquí el hashtag masaje cerebral. Ese podcast sí es para ustedes, ¿no? Ustedes que tienen un conocimiento avanzado. Pero ahora sí, dinos, Claudio, ¿cómo mata una serpiente constrictora a su presa? ¿Cómo mata una serpiente constrictora a su presa? Tengo entendido que es el tipo de serpiente que asfixia a la presa, ¿no? Ajá. Que la envuelve y la asfixia. Eso es lo... O le tritura los huesos, si no me... si no mal recuerdo. O sea, tiene la posibilidad de cortarle el aire o acabar con su vida aplastándola. Bueno, quiero decirte que eres parte del 99% del público que está allá afuera y está equivocado. Yo también pensé eso buena parte de mi vida, en la pared. Que era esta idea de que las asfixiaba. Pero bueno, no es tu culpa, Claudio, no es nuestra culpa. Los documentales de naturaleza que marcaron nuestra infancia o los libros o incluso las escuelas. Porque, bueno, a lo mejor no se sabía más que en círculos muy específicos. Pero bueno, sí, está esta idea, es la noción, digamos, prevalecente en que es por asfixia, ¿no? Que la serpiente constrictora, que recuerden, la mayoría de serpientes no son venenosas y buena parte de ellas son constrictoras, como matan es por constricción. Y entonces se enredan a la serpiente, ¿no? Como funciona esto sucede en cámara rápida, obviamente, pero la serpiente muerde primero a la presa, ¿no? La ancla con la boca, con las fauces, y usando ese impulso le da algunas vueltas, depende del tamaño, la diferencia de tamaños, digamos que la abraza y la empieza a constreñir, la empieza a apretar. Y había esta idea de que lo que le iba matando era privarle de la respiración, ¿no? Cuando la presa exhala, la serpiente aprieta un poco más fuerte, y entonces, y así sucesivamente hasta que la ahoga. Bueno, sería un método a lo mejor efectivo, pero tardado. Piensen ustedes que la serpiente se expone mucho en el momento que está haciendo eso. Sobre todo si es una presa grande, ¿no? Tú agarras un jabalí o es una serpiente grande, ¿no? O incluso una rata. Una rata bajo ataque, pues se defiende, ¿no? Y tiene garras, tiene dientes. Tú eres una serpiente que lo único que tienes es tu boca y tu cuerpo que está muy expuesto, ¿no? De alguna manera. Entonces, no, la evolución no ha ido por ese camino, ha ido por uno bastante más rápido, bastante más eficiente, y tiene que ver con el flujo sanguíneo. Las serpientes lo que hacen es que es como cuando tú apriétate un dedo, date la vuelta a un dedo con la otra mano y empieza a apretar, y verás qué rápido te pone morado, y síguelo apretando. Lo que hacen es bloquear el flujo sanguíneo, y al bloquear el flujo sanguíneo se desata una cascada de reacciones. Por un lado, el corazón se empieza a ver rebasado, porque es como esto de agarrarte un dedo, pero alrededor de todo tu cuerpo, ¿no? Entonces el corazón se ve rebasado y ya no puede mandar la sangre, y las válvulas empiezan a colapsar, también las válvulas del torrente sanguíneo. Pero por otro, no llega la sangre a los órganos vitales. O sea, rápidamente empieza a haber un decaimiento de sangre, y entonces la sangre que transporta el oxígeno y, bueno, otras cosas. Entonces empieza a dar isquemia, que es falta de oxígeno en los órganos. Por el otro lado, el corazón está colapsando, pero por el otro lado se hace una acidosis, una reacción de acidosis. El caso es que en unos cuantos segundos, ¿no? Tu organismo empieza a colapsar a nivel sistémico. ¡Wow! Y esto funciona, esta fuerza, además no es mucha fuerza la que ponen, funciona para acabar con mamíferos, anfibios, aves, y relativamente veloz, ¿no? Entonces termina siendo un problema de flujo sanguíneo. Yo pensaría que eso sería más lento. No, es muy rápido, y las serpientes, de hecho, lo que están mapeando muchas veces es el latido cardíaco. Entonces, si tú quieres volver una boa loca, ¿no? O una serpiente pitón,
lo que haces es le pones un marcapasos a una rata muerta. Ajá. Y entonces nunca deja de haber latido cardíaco y entonces la boa se vuelve loca porque dice, y no se muere, no se muere, ¿no? Sí, no, dura menos, o sea, siempre dura, digo, depende del tamaño de la presa, pero dura menos de un minuto esto, dura medio minuto. Por cierto, dato de trivia, ¿cuántos dientes tiene una boa, no? Te lo voy a decir rápidamente. Ajá. 100 dientes, tienen más o menos 100 dientes las boas, dispuestos en 6 hileras, tienen 4 hileras arriba y 2 abajo. Ajá. Imagínate. Wow. O sea, es como un guante de dientes. Cuando una boa muerde, y además son dientes en forma de gancho, entonces No te vas a eres soltar. un ratón y ya no te fuiste a ningún lado. Wow. ¿No? Qué miedo. Pero bueno, un día más nos podemos meter a eso porque se me hace que se nos está agotando yendo el tiempo. para no variar. Sí, ha sido un placer igual. Pues mi queridísimo Andrés Cota, una chulada de programa una vez más, esta vez clavados en la herpetología. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a quienes estuvieron escribiendo el hashtag masaje cerebral. Si ustedes van llegando y se están perdiendo, digamos, de todo lo anterior, no se preocupen. El sábado estará ya en plataformas, en la de su preferencia, para que escuchen completo el masaje cerebral. Nos despedimos. Muchísimas gracias a mi queridísimo Andrés Cota. Muchísimas gracias a ustedes. Esto fue el masaje cerebral de Reactor 105. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor